Bien, nuevamente se ve la diapositiva. Sí, sí, A ver. sí, profe. Bien, vamos entonces. Nos quedamos por acá. No, por acá nos quedamos. Correcto, en eso. Hablábamos de esto, del mando. Estamos en el enclavamiento. Y veamos. El mando, en algunos videos que vamos a ver uno por ahí, lo hacen ponen otro térmico, otro disyuntor y ahí hacen la conexión para el mando. Sin embargo, también lo podemos hacer del mismo circuito de fuerza, ¿va? Solo tomamos, si es a 220, pues obviamente, dos fases, ¿va? Entre la fase 1 y la fase 2, o entre R y S, o entre S y T, o entre R y T, ¿va? Dos fases para hacer el circuito de mando. Entonces, aquí está el circuito de fuerza y aquí tenemos el circuito de mando. Vean, va de una fase, llega por un fusible que soporta, ¿verdad?, la corriente, que es capaz de mover estos componentes y que cuando hay un cortocircuito, ¿verdad?, él se va a fundir o se va a proteger y va a evitar que los elementos se dañen. Veamos, está el stop primero, es cerrado, luego llegamos al estar, es abierto, y aquí tenemos el contacto auxiliar del contactor, que nos indica de contactor, y luego está la bobina del contactor. Entonces, si ustedes se fijan, viene, pasa por el fusible, normalmente cerrado, que es el stop, pasa por el start, que es normalmente abierto. Cuando el pulso se cierra, llega a este extremo de la bobina. Y el otro extremo de la bobina va a la otra fase. Y aquí ya hicimos el circuito de mando unido con el circuito de fuerza, y que todo esto se llama circuito de conexiones, donde aparece el mando, el mando y la fuerza. Y aquí está, también me indica el contactor. Aquí están los tres contactos principales, que son los que se van a activar cuando nosotros le demos indicación al circuito de mando. Luego aquí estábamos en la explicación anterior, donde estaba la conexión directa, sin tomar en cuenta el mando. Ahora vamos con lo del mando. Vean, esto sale del contactor, abajito del interruptor termomagnético o del térmico, ¿verdad?, si usted lo quiere llamar así, y comenzamos con la conexión. Vean, aquí está el circuito de mando. Lo vamos a sacar de el circuito de fuerza. Ahí está el fusible. Luego, vean, esta línea llega al stop, que es el normalmente cerrado. Luego hacemos un puente entre la salida del normalmente cerrado, que es el stop, al normalmente abierto, que es el start. Hacemos un puente. Hay unas botoneras que solo traen un pin de común, que me sirve. Yo ya voy a saber que si conecto de aquí, me está llegando a un contacto normalmente abierto, luego este pin es un común, y luego voy a salir de para la continuación del circuito de mando.
Entonces, veamos. Ahí va la autorretención. Vean de dónde sale. Ese se supone que es un contacto auxiliar. Estos son los tornillos de los contactos principales y estos tornillos que están por acá son contactos auxiliares. Vamos, vean a dónde llega para hacer la autorretención. Vean, ya hicimos, imaginémonos que este es 1314. Sí, ya lo conectamos, ya hicimos esta conexión. Luego vamos después a la bobina del contactor, que es esta línea azul que viene por acá, a la bobina del contactor. Luego del otro extremo de la bobina viene a la conexión o a la fase T. Ahí está el relé térmico, el contacto auxiliar del relé térmico, que no me aparece en el circuito de fuerza, pero este es un contacto auxiliar del relé térmico. Ahí ya me aparece el relé térmico, vean, ahí está la otra parte, ahí está la conexión, y así cerramos el circuito. Y ahí está completo. Circuito de fuerza con el circuito de mando, con el relé térmico, que le digo que va inmediatamente después del contactor, no antes del contactor, va después del contactor. Y ahí tenemos ya un circuito que pues ya pudimos en la explicación de el archivo de Word, ya pudimos ver esta explicación. Aquí está el mando, aquí está la fuerza, aquí vean, aquí están los fusibles. Les decía, dependiendo, ¿verdad? El libro que estemos leyendo o la información que estemos leyendo, vean, aquí viene directamente de las fases, viene a través de unos fusibles al contactor. En otro me aparece el interruptor termomagnético, que es el térmico. Aquí me aparece directo al contactor, el relé térmico y el motor. Ahí está otro circuito que más adelante lo vamos a analizar. Y la inversión de giro también más adelante la vamos a explicar. Les voy a mandar la información para que la lean. Y quiero que veamos este video. Y con eso vamos a terminar. Ahí me funciona. Hola amigos de YouTube, les habla su amigo Leonardo CT. Hoy les voy a enseñar el circuito Arranque directo en motores monofásicos y trifásicos. Vamos a trabajar con KBC. Si no tienen el programa, en la descripción del vídeo les dejaré el link para que lo descarguen, o pueden mirar este vídeo que les aparece en pantalla. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, ¿se escucha? Bien. Abrimos KBC. Ponemos la clave 4962. Primero haremos el circuito en monofásico, empezaremos haciendo el circuito de fuerza. Ponemos las líneas de energía E y neutro. También la línea puesta a tierra. El disyuntor bipolar. El contactor. El relé. El motor monofásico. Le ponemos nombre a cada elemento. Q1. KM1. F1.
motor. Conectamos las líneas, yo escogeré la roja para la línea L. L con 1 del disyuntor, 2 con los contactos principales, en este caso 1, 2 con 1 del relé, y 2 del relé con U del motor. Para neutro escogeré la línea azul. L con 3 del disyuntor, 4 con 3 del contactor, 4 del contactor con 3 del relé, y 4 del relé con N del motor. Escogemos la línea de puesta a tierra y la conectamos al motor. Ahora hacemos el circuito de mando, ponemos las líneas L y neutro. Otro disyuntor. Vean lo que les estoy diciendo en el anterior, que nosotros podemos sacar la alimentación para el mando de las mismas líneas, abajo del disyuntor o del térmico, ¿verdad? O del interruptor termomagnético. De ahí podemos sacar las líneas, o específicamente de la bornera o de los bornes del contactor. De ahí podemos sacar para el mando. Aquí lo están haciendo diferente y es válido, se puede hacer de las dos formas. El auxiliar del relé F1. El pulsador normalmente cerrado. Y el pulsador normalmente abierto. El contacto auxiliar normalmente abierto del contactor KM1. Y por último la bobina del contactor KM1. Le ponemos nombre a los elementos. Este es otro disyuntor, le pondré Q2. Este es el contacto auxiliar normalmente cerrado del relé F1. Este es un pulsador normalmente cerrado, S1. Este es un pulsador normalmente abierto, S2. Este es un contacto auxiliar normalmente abierto del contactor KM1. Y esta es su bobina, KM1. Conectamos las líneas de energía. Para L, utilizaré la línea roja, línea L con 1 del disyuntor Q2, 2 del disyuntor con A2 de la bobina KM1. Y para neutro la línea azul, N con 3 del disyuntor Q2, 4 con 95 del auxiliar F1, 96 de F1 con 11 de S1. 12 de S1 con 13 de S2, y de acá lo conectamos al contacto auxiliar 13 de KM1, más adelante les explicaré. 14 de S2 con A1 de KM1. Y hacemos lo mismo para el contacto auxiliar 14 de KM1. Listo, ahora probamos el circuito. Hacemos clic en simulación. Pulsamos los disyuntores Q1 y Q2. Y pulsamos S2 para activar todo el circuito. Ahora les explicaré. Todo esto es el circuito de fuerza. Y este circuito de mando. Q1 y Q2 son disyuntores muy diferentes. Q1 va en el circuito de fuerza y Q2 en el de mando. KM1 es un contactor y sus contactos principales van en el circuito de fuerza. Y sus contactos auxiliares normalmente abiertos 13 y 14 van en el circuito de mando. Al igual que su bobina. Hace un momento les dije que le explicaría esto. A este contactor auxiliar de KM1 le debe de dar energía. Yo lo conecto así, pero en la práctica se tiene que conectar a uno de estos contactos. F1 es un relé térmico y sus entradas y salidas hacia el motor van en el circuito de fuerza. Y sus contactos auxiliares de protección 95 y 96 van en el circuito de mando. S1 es un pulsador normalmente cerrado. Es quien apaga todo el trabajo y va en el circuito de mando.
Al igual que S2, pero S2 es un pulsador normalmente abierto, y este es quien inicia todo el trabajo. En el arranque directo de un motor trifásico es igual, solo cambia en algunas cosas. Observamos. Para que le llegue energía al motor monofásico y comience su trabajo, Q1 y Q2 deben de cerrarse. El contactor KM1 tiene que cerrar sus contactos principales. ¿Y quién va a hacer que cierre estos contactos principales? Es su bobina. Pero esta debe estar energizada. Al pulsar S2, la bobina del contactor KM1 se energiza, y sus contactos principales y auxiliares se cierran, energizando a su bobina y permitiendo el trabajo al motor. Y para apagar pulsamos S1. Este contacto auxiliar es muy importante ya que sirve como alimentación a la bobina cuando S2 termina su trabajo. Ahora les explicaré de una forma más didáctica el arranque directo en motores monofásicos. Circuito de fuerza. Distribuidor Q1. Contactor KM1. Relé térmico F1. Y las boleras. Observamos bien todos los puntos de conexión. Estos son los contactos principales. El relé debe estar conectado con el contactor. Esta es la conexión. Las líneas hacia el disyuntor, al contactor. Pasa por el relé. Vean, lo detengo porque quiero explicarles algo. Esto es en el armario, ¿verdad? Donde estábamos haciendo aquella conexión que iban apareciendo las líneas RST paso a paso, que llegaban al interruptor termomagnético, luego pasaban al contactor, por último al relé térmico y al final al motor. Cuando veamos que aquí dice, aquí no dice línea 10, aquí dice línea 1 y hay como una especie de 0 con una línea atravesada. Esto quiere decir monofásico, ¿sí? Una sola fase, ¿verdad? Por aquí tenemos L y neutro. Y llega hacia el motor. Circuito de mando. Ponemos otro distribuidor Q2. El contactor y el relé son los mismos. Ponemos el pulsador normalmente cerrado, S1, rojo, y el pulsador normalmente abierto, S2. Observamos todos sus puntos de conexión. Esta es la bobina A1, A2. Y este es su contacto auxiliar normalmente abierto, 13, 14. Y en el relé, sus contactos 95 y 96. Los pulsadores. Y esta sería la conexión. Con la línea L. Con la línea neutro. Y el circuito de fuerza y mando juntos. Todos los contactos auxiliares, pulsadores, interruptores, que terminan en 1, 2 y 5, 6 son cerrados y los que terminan en 3, 4 y 7, 8 son abiertos. Y ahora empezamos con el circuito arranque directo de un motor trifásico. Quitamos estas cosas. El circuito de mando es el mismo. Solo cambia en el de fuerza. Ponemos las líneas L1, L2, L3 y puesta a tierra. Y ponemos el disyuntor tetrapolar Q1.
Ponemos el motor trifásico. Y lo conectamos. Las 3 líneas de energía, con las entradas del disyuntor. Y sus salidas, con los contactos principales de KM1, sus salidas con el relé. Y del relé hacia el motor. Y por último la línea puesta a tierra. Probamos el circuito. Cerramos los disyuntores, Q1 y Q2. Y para que se cierren los contactos principales y auxiliares de KM1, pulsamos S2. Y la bobina de KM1 se energiza y cierra sus contactos principales y auxiliares, permitiéndole el trabajo al motor trifásico. Para apagar todo el circuito pulsamos S1. Ahora de esta manera. Circuito de fuerza. Este es el disyuntor tetrapolar Q1. Observamos todos los puntos de conexión. Vean, el disyuntor o el interruptor termomagnético o el térmico, como usted quiera llamarle, ahora cuando es trifásico, vea, ya son 3 líneas las que deben de llegarle. En el anterior era monofásico, solo habían 2 líneas, para L1 y para neutro. El mando lo podemos hacer con L y neutro, o lo podemos hacer con L1 y con L2, va a depender de la bobina de los contactores. Si los contactores son a 110, pues entonces tenemos que usar una fase y neutro. Pero si las bobinas son a 220, entonces tenemos que utilizar L1 y L2. Vean, la forma física es la de un térmico, con la única diferencia que estos son térmicos específicamente para trabajar en motores, no así los térmicos que nosotros conocemos, que son los que instalamos en una caja térmica de una vivienda, o por ejemplo ahí en Santa Lucía que tenemos trifásica. Hay varios térmicos trifásicos. Cuando queríamos apagar el aire, íbamos y bajábamos el térmico y de una vez se apagaba. Entonces, ese mismo funcionamiento tiene este disyuntor, ¿verdad? Con la única diferencia que este es trifásico y el anterior es monofásico. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar 2 disyuntores? Porque la corriente que maneja que lleva para el circuito de fuerza, es mucho mayor que la corriente que utiliza el de mando. Por eso es que en el de mando podemos utilizar otro interruptor termomagnético de menor corriente, o lo alimentamos específicamente de estas salidas, y ponemos un fusible, y el fusible va a ir a una corriente menor que la que maneja para que si hay un corto en el circuito de mando, se dispara el fusible y se protege el circuito de mando. Entonces, esa es la única ventaja de poner 2 disyuntores. Pero también tengo la desventaja que tengo que subir el disyuntor del circuito de fuerza y también subir el del circuito de mando. En cambio aquí lo subo y ya hay un fusible a una corriente que es la que permite el circuito de mando, y que cualquier situación anómala, él se dispara y protegemos el circuito de mando. Y lo conectamos, línea bifásica. Circuito de mando. Q2 es un disyuntor bipolar. Observamos todos los puntos de conexión. Y lo conectamos. Línea L. El circuito de mando es igual al anterior circuito de mando. Línea neutro. Y ahora los 2 juntos. Los circuitos de mando, la mayoría de veces son de 220 voltios.
Y eso es todo. Les mostraré los tipos de arranque directo que conozco. Estos circuitos son diferentes, solo varían en su ubicación. Accionamos el primero. El segundo. El tercero. El cuarto. Y el quinto. Vean, esos circuitos de mando hacen el mismo funcionamiento, controlar el motor. La única diferencia, y pues dice que son 5, porque la única diferencia es cómo van conectadas, o la posición de los componentes. Por ejemplo, en el primero, vean, la bobina va al final. Vean, en esta la bobina va al principio. En esta la bobina va, podemos decir, en medio. ¿Sí? En este igual. Y vean en este. O sea, cualquier circuito de esto me va a servir para el control de un motor, ¿verdad? No importa si yo me aprendo este y este domino, pues hago este. Pero si a mí me sale más fácil porque este fue el que entendí, pues entonces aplico este. Pero siempre voy a controlar el motor, el arranque y paro de un motor, ¿verdad? Ahora, cuando ya sea inversión de giro, cambio de conexión de estrella a delta, obviamente el circuito va a ser diferente, ¿verdad? Pero esto estamos hablando de circuitos de arranque y paro de un motor, única y exclusivamente para eso. Todos funcionan. Si te gustó, dale like, comenta y suscríbete. Si tienes alguna duda, házmela saber en los comentarios. Bien, jovencitos, ahí les queda. Les voy a mandar la información. Con eso finalizamos. Espero que hayan comprendido. Si tienen dudas, si tienen preguntas, pues háganlas en este momento. Repito, nosotros no somos expertos en motores, pero algo debemos de conocer de ellos. Todo bien, profe. Ha estado buena la explicación y está comprensible. ¿Estamos bien ahí entonces? ¿Alguien más? Kenia, te vi que estabas conectada. Ya se desconectó Kenia.